No debería estar grabando esto, pero el mundo necesita saber la verdad antes de que esos hombres de traje gris vengan a terminar el trabajo. Todos en mi batallón decían que el telegrama oficial ya había llegado a casa de mi madre anunciando mi baja en combate en el frente oriental. Sin embargo, allí estaba yo, sentado en un vagón de tren vacío que olía a óxido y a tabaco viejo, cruzando la frontera en medio de la noche. El revisor ni siquiera me pidió el boleto, simplemente pasó de largo por el pasillo como si mi cuerpo fuera invisible o transparente ante sus ojos cansados. Eran las 3 de la mañana y yo regresaba del infierno, aunque técnicamente, según los archivos militares del gobierno, yo ya era un cadáver enterrado bajo la nieve. La niebla afuera era tan espesa que parecía que el tren flotaba sobre una nube grisácea y tóxica en lugar de rodar sobre rieles de acero. El traqueteo rítmico de las ruedas se sentía como un latido lento y agonizante que resonaba dentro de mi cráneo, todavía fracturado por las explosiones de la artillería. Me miré las manos, todavía manchadas con la grasa del fusil y la tierra negra de aquella trinchera maldita que, curiosamente, no aparece en los mapas actuales. Sabía que si cerraba los ojos volvería a escuchar los gritos inhumanos de mis compañeros, así que me obligué a mantener la mirada fija en la oscuridad. No había luces a lo lejos, ni pueblos, ni señales de vida, solo un vacío interminable que me acompañaba de vuelta a casa. Apreté el bolsillo interior de mi chaqueta contra mi pecho para asegurarme de que el pequeño cuaderno de cuero seguía allí, guardando el secreto que costó tantas vidas. Ese diario era la única prueba física de que lo que vimos en el bosque de las Ardenas no fue una alucinación colectiva causada por el hambre y el miedo. Recuerdo perfectamente el momento en que el sargento Miller me lo entregó con sus últimas fuerzas, antes de que la luz abandonara sus ojos para siempre bajo la lluvia. «No dejes que lo lean, hijo, solo corre y no mires atrás», me dijo con la voz ahogada en sangre, y esas palabras retumbaban ahora en el vagón. Yo era un mensajero de la muerte llevando una carga que pesaba más que todo mi equipo de combate junto. El chirrido agudo de los frenos rompió el silencio sepulcral cuando el tren comenzó a disminuir la velocidad al acercarse a la vieja estación de mi pueblo natal. Me puse de pie con las piernas temblando, no por el miedo a la guerra, sino por el terror absoluto de enfrentar a los vivos siendo yo, aparentemente, un fantasma. Al bajar a la plataforma de madera podrida, noté que el enorme reloj de la estación estaba detenido exactamente a la misma hora de mi partida años atrás, las 3 en punto. No había nadie esperando, ni familiares ansiosos, ni bandas de música patrióticas, solo el viento helado que cortaba la piel como cuchillas de afeitar. Era como si el tiempo se hubiera congelado en este lugar maldito desde el día exacto en que me marché al frente. Comencé a caminar hacia la calle principal y cada paso de mis botas resonaba con un eco metálico que parecía despertar a las sombras que dormían en los callejones. Las casas familiares se veían extrañas bajo la luz de la luna, como si fueran decorados de cartón pintado que ocultaban algo siniestro y artificial detrás de sus fachadas. Pasé frente a la panadería del viejo Thomas y vi que las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera clavados con una urgencia y violencia inusuales. Un cartel medio despegado en la pared anunciaba un toque de queda estricto que no tenía ningún sentido lógico en una ciudad tan alejada del conflicto armado. Algo terrible había sucedido aquí, en mi propio hogar, mientras yo luchaba por mi vida a miles de kilómetros de distancia. Vi una luz tenue parpadeando nerviosamente en la ventana del segundo piso de la casa del alcalde, la única señal de vida humana en todo el vecindario oscuro. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón golpeaba contra mis costillas, y decidí lanzar una pequeña piedra al cristal para llamar la atención de quien estuviera dentro. La cortina se movió ligeramente y vi un rostro pálido y demacrado asomarse con una expresión de horror absoluto al verme parado bajo la farola de la calle. No era un saludo de bienvenida, era la mirada de alguien que está viendo una pesadilla hecha realidad parada frente a su puerta en la madrugada. Antes de que pudiera hablar, la luz se apagó bruscamente y escuché el sonido inconfundible de un cerrojo cerrándose con pánico. Confundido y con el frío calándome los huesos hasta la médula, seguí caminando hasta llegar a la plaza central donde solíamos reunirnos antes de que el mundo se volviera loco. En el suelo, arrastrado por la brisa nocturna,
encontré un periódico húmedo y amarillento que se había atascado contra la base de la fuente seca del parque. Me agaché para recogerlo y mis dedos entumecidos apenas pudieron desplegar las páginas pegadas por la humedad de la noche para leer las noticias. La fecha impresa en la cabecera me golpeó más fuerte que cualquier bala enemiga recibida en el frente. El periódico era de hace 3 semanas. Pero lo que me heló la sangre y detuvo mi respiración no fue la fecha, sino la fotografía granulada de la portada. Bajo el titular, Héroes caídos en la batalla de la colina 402, aparecía una lista interminable de nombres escritos en negrita que ocupaban casi toda la página principal del diario. Mi dedo recorrió la lista buscando a mis amigos, pero se detuvo en seco al encontrar mi propio nombre y apellido escritos correctamente en la tercera columna. Según el artículo detallado, mi cuerpo había sido recuperado, identificado por mis placas y repatriado hace 15 días para un entierro con honores militares completos. Leí la línea una y otra vez, sintiendo cómo la realidad se fracturaba. Sargento John H., condecorado póstumamente por su sacrificio. Si yo estaba enterrado en el cementerio local, ¿quién demonios era el que estaba leyendo el periódico? Tiré el periódico al suelo y eché a correr hacia el cementerio de la iglesia con desesperación, ignorando el dolor agudo en mi pierna herida y el cansancio acumulado. Necesitaba verla con mis propios ojos, necesitaba comprobar si la tierra estaba removida o si todo esto era una broma macabra de mi mente traumatizada. Al llegar a las puertas de hierro forjado del camposanto, vi algo que me hizo detener en seco y llevarme la mano a la boca para ahogar un grito de terror. Al fondo, junto al viejo roble, había una figura cavando frenéticamente sobre una tumba fresca bajo la luz de la luna llena. Y esa figura, vestida con mi mismo uniforme y mis mismas botas, se giró lentamente para mirarme a los ojos. Parpadeé una sola vez y la figura que cavaba con mi rostro se desvaneció en la niebla espesa como si nunca hubiera existido realmente. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos, ahogando el sonido del viento que silbaba entre las lápidas antiguas y desgastadas. Me acerqué con cautela al lugar donde había visto aquella aparición, esperando encontrar huellas o alguna señal de actividad humana reciente en el barro. Sin embargo, el suelo alrededor de esa tumba específica estaba perfectamente liso, intacto, como si nadie hubiera pisado ese lugar sagrado en años. Fue en ese momento cuando el miedo sobrenatural dio paso a un terror mucho más terrenal y frío, la certeza absoluta de que estaba perdiendo la cabeza. El cementerio de mi pueblo siempre había sido un lugar de paz, pero esa noche se sentía como una prisión de piedra bajo la vigilancia de la luna llena. Caminé entre las filas de cruces blancas, reconociendo con dolor los apellidos de chicos con los que había jugado al béisbol en la escuela primaria. La guerra no solo me había quitado mi inocencia, sino que había devorado a toda una generación de mi pequeño pueblo, dejando un vacío imposible de llenar. Mis botas se hundían ligeramente en el césped mojado mientras mis ojos buscaban frenéticamente aquella losa de mármol que el periódico había prometido que existía. No quería encontrarla, rezaba para que fuera un error de imprenta, pero algo en mi interior sabía que el destino ya estaba escrito en piedra. Y entonces la vi, brillando con una pulcritud ofensiva en medio de lápidas cubiertas de musgo y olvido, destacando como un diente de oro en una boca podrida. Era una lápida de mármol negro, costosa y elegante, algo que mi familia jamás podría haber pagado con el sueldo de mi padre en la fábrica. Me dejé caer de rodillas frente a ella, sin importarme que el lodo manchara mis pantalones militares, y tracé con mis dedos temblorosos las letras grabadas en la superficie fría. Ahí estaba, tallado con una precisión quirúrgica, mi nombre completo, mi rango y mi fecha de nacimiento, burlándose de mi presencia física en este mundo. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta al confirmar que, para el resto del universo, yo había dejado de existir hacía 2 semanas. Lo más inquietante no era mi nombre, sino la inscripción que habían elegido para resumir mi vida y mi supuesta muerte heroica en el campo de batalla. Aquí yace un patriota que dio su vida para proteger el secreto de la libertad, rezaba el epitafio, una frase que sonaba más a advertencia que a homenaje. La fecha de mi muerte grabada en la piedra no coincidía con el día en que mi batallón fue atacado, sino que marcaba 3 días después, una fecha imposible. Según esta piedra,
Yo había muerto el mismo día que desperté en el hospital de campaña vacío, sin médicos ni enfermeras a la vista. ¿Cómo podían saber la fecha exacta de mi desaparición, si en teoría mi cuerpo había sido recuperado en el frente de batalla días antes? Encendí mi encendedor Zippo para iluminar mejor la base de la tumba y noté algo que me heló la sangre más que el frío de la madrugada. La tierra sobre la tumba no estaba compacta, estaba suelta, fresca, como si alguien hubiera terminado de rellenar el agujero hace apenas unas horas. No había flores marchitas ni coronas fúnebres típicas de un entierro de hace 15 días, solo tierra negra y húmeda recién removida. Una idea macabra y desesperada cruzó mi mente: si yo estaba aquí afuera respirando, ¿qué o a quién habían enterrado en mi lugar con tanta prisa y secreto? Tenía que saberlo, necesitaba ver el rostro del cadáver que estaba usurpando mi identidad bajo 2 metros de tierra pesada. Comencé a cavar con mis propias manos, clavando las uñas en la tierra fría y lanzando puñados de barro hacia atrás con una energía maníaca y animal. No sentía dolor en los dedos, ni el frío que me entumecía las articulaciones, solo existía la necesidad primitiva de descubrir la verdad oculta bajo mis pies. A medida que profundizaba, mis manos chocaron con algo duro, pero no era la madera de un ataúd estándar del ejército lo que mis dedos tocaron. Era metal, frío y liso, una superficie que resonó con un sonido hueco cuando la golpeé con los nudillos ensangrentados en la oscuridad. Limpié la superficie frenéticamente y descubrí que no estaba desenterrando un cuerpo, sino una caja metálica reforzada con el emblema de mi unidad pintado en rojo. Me detuve un momento, jadeando, con el vapor de mi respiración mezclándose con la niebla, consciente de que estaba profanando mi propia tumba para encontrar una respuesta. La caja no tenía cerradura visible, solo un mecanismo de presión que conocía muy bien, diseñado para transportar munición o documentos clasificados de alto nivel. Si el ejército había montado toda esta farsa de mi muerte y funeral, era para esconder lo que había dentro de esta caja metálica. Miré a mi alrededor para asegurarme de que seguía solo, sintiendo que los ojos de las estatuas de ángeles me juzgaban desde las sombras del cementerio. Con un chasquido metálico que resonó como un disparo en el silencio de la noche, abrí la tapa de la caja. No había huesos dentro, ni restos humanos, ni siquiera mi placa de identificación que supuestamente habían recuperado de mi cadáver. En su lugar, encontré un solo objeto envuelto en tela de terciopelo y una fotografía en blanco y negro tomada desde una distancia lejana. Tomé la fotografía y, al acercarla a la luz del encendedor, reconocí el paisaje desolado y los árboles quemados del bosque de las Ardenas. Pero lo que me hizo soltar la foto con horror no fue el paisaje, sino lo que se veía entre la niebla del fondo de la imagen. Eran siluetas altas, demasiado altas para ser humanas, caminando entre mis compañeros caídos mientras nosotros dormíamos ignorantes de su presencia. En ese instante, un recuerdo bloqueado golpeó mi mente con la fuerza de un tren de carga, rompiendo la barrera de mi amnesia traumática. Recordé por qué la fecha en la lápida era incorrecta y por qué el gobierno necesitaba que el mundo creyera que yo estaba muerto y enterrado. No habíamos sido atacados por el enemigo humano aquel día en el bosque, habíamos despertado algo que llevaba siglos dormido bajo la tierra europea. Agarré el objeto de la caja y la foto, sabiendo que ahora entendía la verdadera razón por la que mi batallón había sido aniquilado. La niebla de aquella noche no era clima natural, y lo que vimos en ella no pertenecía a este mundo ni a esta guerra. La fotografía en mi mano actuó como una llave maestra oxidada forzando la cerradura de mi memoria, liberando los demonios que mi cerebro había intentado enjaular para protegerme. De repente, el cementerio desapareció y volví a sentir el frío mordaz de aquel bosque maldito en la frontera belga, días antes de mi supuesta muerte. No estábamos allí para combatir al ejército enemigo convencional, nuestra misión oficial era asegurar un perímetro alrededor de una excavación arqueológica que los alemanes habían abandonado a toda prisa. El alto mando nos dijo que buscábamos documentos de inteligencia, pero lo que encontramos en esas trincheras profundas no estaba hecho de papel ni de tinta. La orden era clara y estricta, nadie podía bajar al nivel inferior del túnel, bajo pena de corte marcial inmediata. Estábamos en el borde del bosque de las Ardenas, un lugar donde los árboles crecían torcidos y negros,
como dedos esqueléticos intentando arañar el cielo gris y perpetuo de aquel invierno. El silencio en esa zona era antinatural, no se escuchaban pájaros, ni el crujir de las ramas, ni siquiera el viento habitual que azotaba las montañas cercanas. Era un vacío acústico absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la presencia de algo que no pertenecía a su ciclo vital. Mis hombres estaban nerviosos, fumando cigarrillos uno tras otro, con los ojos clavados en la boca oscura de la mina que custodiábamos con recelo. Todos sentíamos esa presión estática en el aire, esa electricidad que eriza el vello de la nuca antes de una tormenta eléctrica masiva. No fue la nieve lo que nos detuvo aquella noche fatídica, fue esa niebla densa y antinatural que comenzó a brotar del suelo mismo, no del cielo. Tenía un color lechoso, casi luminoso, y olía extrañamente a ozono y a metal quemado, un aroma que irritaba la garganta y hacía lagrimear los ojos. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a menos de 1 metro, aislando a cada soldado en su propia burbuja blanca y solitaria. Intenté llamar al cabo Ramírez, que estaba a solo 3 pasos de mi posición, pero mi voz pareció ser absorbida por la densidad del aire antes de llegar a él. Fue entonces cuando me di cuenta de que la niebla no solo ocultaba nuestra visión, sino que también estaba amortiguando cualquier sonido que intentáramos hacer para comunicarnos. Las radios murieron primero, emitiendo un chirrido agudo y constante que hizo que el operador de comunicaciones se arrancara los auriculares gritando de dolor y confusión. Las brújulas giraban locamente sin encontrar el norte, y las linternas parpadeaban como si las baterías estuvieran siendo drenadas por una fuerza invisible y voraz. Estábamos tecnológicamente ciegos y sordos en territorio hostil, completamente vulnerables a lo que fuera que se ocultaba tras el velo blanco. Apreté mi fusil contra el pecho, sintiendo el metal helado, y recé una oración que no recordaba desde niño, esperando que el amanecer llegara pronto. Pero el tiempo parecía haberse detenido o estirado, convirtiendo minutos en horas interminables de espera angustiosa y paranoia creciente. Entonces vimos las figuras emerger de la bruma, siluetas alargadas y desproporcionadas que se movían con una fluidez que ningún ser humano podría replicar anatómicamente. No llevaban uniformes, ni armas visibles, y su altura superaba fácilmente los 2 metros, proyectando sombras que se alargaban de forma imposible sobre la nieve virgen. Al principio pensamos que eran alucinaciones causadas por la fatiga de combate o gases tóxicos, pero cuando empezaron a rodear el perímetro, el pánico se hizo real. Se movían en perfecto silencio, sin dejar huellas en la nieve, como si flotaran a unos centímetros del suelo congelado. No atacaron de inmediato, simplemente se quedaron allí, observándonos sin rostros visibles, estudiándonos como científicos ante insectos. Abrimos fuego cuando la primera silueta cruzó la línea de seguridad marcada con alambre de púas, pero las balas parecían atravesarlos sin causar daño físico alguno. No hubo sangre, ni gritos de dolor, ni cuerpos cayendo al suelo, solo el sonido seco de los proyectiles impactando contra los árboles detrás de ellos. Era como disparar al humo o a una pesadilla tangible, nuestra munición era inútil contra enemigos que no obedecían las leyes de la física que conocíamos. El miedo se transformó en histeria colectiva cuando las armas de mis compañeros comenzaron a encasquillarse simultáneamente, dejándonos indefensos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, un zumbido bajo y vibrante que resonaba dentro de nuestros propios cráneos, no en nuestros oídos. Miller, mi sargento y mentor, gritaba desesperado que dejáramos de disparar y que nos cubriéramos los ojos, como si hubiera entendido algo que el resto ignorábamos. Lo vi correr hacia la entrada de la mina con una carga de explosivos, intentando sellar lo que fuera que habíamos despertado al cavar demasiado profundo en esa tierra maldita. No son soldados. No son de aquí, fue lo último que le escuché gritar antes de que una luz cegadora brotara del túnel y lo envolviera por completo. La explosión que siguió no fue de fuego, sino de pura energía cinética que nos lanzó a todos por los aires como muñecos de trapo. Ese fue el momento capturado en la foto, el instante exacto en que la realidad se rompió en pedazos. No hubo sangre en la masacre que siguió, porque no fue una batalla física, simplemente vi a mis amigos caer de rodillas, con los ojos en blanco, vacíos de toda consciencia. Sus cuerpos estaban intactos,
pero sus mentes habían sido borradas o llevadas a otro lugar por ese zumbido insoportable que taladraba el cerebro. Yo sobreviví porque caí en un cráter de artillería y quedé inconsciente bajo una capa de tierra y escombros que me ocultó de esas miradas penetrantes. Cuando desperté horas después, el bosque estaba en silencio nuevamente, la niebla se había disipado y yo era el único que respiraba entre 100 estatuas de carne. El ejército no encubrió una derrota militar, encubrió el hecho de que no estamos solos en este planeta. De vuelta en el cementerio, con la foto temblando en mis manos sucias de tierra de tumba, el zumbido en mi cabeza comenzó a sonar de nuevo, suave pero inconfundible. No era un recuerdo, estaba sucediendo ahora mismo, aquí en mi pueblo, proveniente del objeto que acababa de sacar de la caja metálica. Y entonces, rompiendo el silencio de la madrugada, escuché el sonido de un motor de automóvil acercándose lentamente por el camino de grava del cementerio. Unos faros amarillentos barrieron las lápidas, proyectando sombras largas que se parecían demasiado a las que vi en el bosque. Los hombres del traje gris no solo sabían que estaba vivo, sabían exactamente dónde vendría a buscar respuestas. Las luces del vehículo se apagaron tan repentinamente como habían aparecido, sumiendo el cementerio en una oscuridad aún más densa y amenazante. Dos puertas se abrieron al unísono con una sincronización mecánica y dos figuras descendieron al camino de grava sin decir una sola palabra. Vestían trajes grises impecables, sin una sola arruga, totalmente inadecuados para el barro y la suciedad de un cementerio rural a las 3 de la mañana. No llevaban armas visibles en sus manos, pero la forma en que caminaban hacia mí, con pasos perfectamente medidos y rítmicos, era más aterradora que cualquier pelotón de fusilamiento. No parecían policías ni soldados, se movían como depredadores que tienen la certeza absoluta de que su presa no tiene escapatoria. Me lancé detrás de la lápida de mármol negro, apretando la caja metálica y la fotografía contra mi pecho, sintiendo como el pánico me cerraba la garganta. Escuché el crujido de sus zapatos sobre las piedras, acercándose sin prisa, mientras una voz plana y metálica rompía el silencio de la noche. «Sargento, entregue el artefacto y regrese a su descanso, su servicio ha concluido», dijo uno de ellos, con un tono que carecía de cualquier inflexión humana. No era una negociación, era una orden de apagado, como si estuvieran hablando con una máquina defectuosa y no con un ser humano asustado. Sabía que si me tocaban, desaparecería de verdad, esta vez sin tumba y sin nombre que nadie pudiera recordar. Aproveché la cobertura de las sombras para arrastrarme hacia el muro trasero del cementerio, ignorando el dolor punzante en mi pierna herida que amenazaba con hacerme caer. Mientras me movía, metí la mano en la caja metálica y saqué el objeto envuelto, guardándolo en el bolsillo profundo de mi abrigo militar. Pero la verdadera seguridad, mi seguro de vida, no era lo que acababa de desenterrar, sino lo que llevaba oculto en mi bota derecha desde hacía semanas. Antes de la explosión en el bosque, había logrado arrancar un fragmento de la armadura de aquellas criaturas caídas y lo había escondido en un doble fondo de mi suela. Si me atrapaban, encontrarían la caja vacía, pero jamás buscarían en las botas de un soldado muerto. Un zumbido agudo cortó el aire y la esquina de la lápida que me cubría se desintegró en polvo fino, sin sonido de disparo ni destello de pólvora. No estaban usando armas de fuego convencionales, estaban utilizando tecnología que no debería existir en 1945, ni probablemente en este siglo. La adrenalina inundó mi sistema, dándome la fuerza necesaria para saltar el muro de piedra de 2 metros y caer pesadamente al otro lado, en el bosque. Rodé por la pendiente llena de hojas secas y barro, esperando sentir el impacto de un segundo disparo en mi espalda, pero solo escuché el silencio. No me persiguieron corriendo, simplemente se detuvieron en el muro, observando, sabiendo que no tenía a dónde ir. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas fallaron, colapsando finalmente en el interior de un granero abandonado a varios kilómetros del pueblo. Con las manos temblorosas, me quité la bota derecha y utilicé mi navaja para levantar la plantilla de cuero desgastado y sucio. Allí estaba, brillando con una luz propia y tenue en la oscuridad del granero, un fragmento de metal iridiscente del tamaño de una moneda. No era acero, ni hierro, ni ningún material que hubiera visto en la tierra, cambiaba de color cuando lo tocaba, pasando de azul a violeta.
Esta era la prueba irrefutable de que el enemigo en las Ardenas no era humano, y era la razón por la que me querían silenciar. Sostuve el fragmento junto al objeto que saqué de la tumba, una especie de cilindro negro cubierto de símbolos que parecían moverse si los mirabas fijamente. Al acercar ambas piezas, el fragmento de mi bota y el cilindro de la tumba, ambos reaccionaron magnéticamente, vibrando con una intensidad que me adormeció los dedos. Entendí entonces que no eran simples trozos de metal, sino componentes de algo más grande, quizás una llave o un dispositivo de comunicación. El gobierno no solo había recuperado tecnología alienígena, la estaba buscando activamente y utilizando a soldados como yo como carnada desechable. Yo no era un héroe de guerra, era un cabo suelto en una operación de encubrimiento de escala interplanetaria. Me asomé por las rendijas de madera del granero y vi que las luces del pueblo comenzaban a encenderse una a una en una secuencia extraña y artificial. No eran las luces cálidas de las casas de mis vecinos, sino reflectores potentes que barrían las calles buscando al fugitivo que había profanado su propia tumba. El hombre del traje gris no estaba solo, tenía el control total de mi pueblo, convirtiendo mi hogar en una zona de contención militarizada. Me di cuenta con horror de que tal vez el pueblo entero era una fachada, un escenario montado para vigilar el sitio del accidente o la excavación. ¿Mi familia seguía allí? ¿O ellos también habían sido reemplazados o evacuados hace mucho tiempo? Miré el periódico que todavía llevaba doblado en el bolsillo y noté algo que se me había pasado por alto en mi primera lectura apresurada bajo la farola. En la esquina inferior de la página, había un código impreso muy pequeño, casi invisible: Experimento Lázaro, sujeto 402, iteración 7. El mundo se detuvo. Iteración 7. Eso significaba que esta no era la primera vez que yo regresaba a casa, ni la primera vez que tenía esta conversación conmigo mismo. La evidencia en mi bota no solo probaba la existencia de alienígenas, probaba que yo estaba atrapado en un bucle temporal diseñado para testear mi respuesta. La desesperación dio paso a una fría determinación: tenía que romper el ciclo antes de que los hombres de gris reiniciaran el escenario. Saqué la grabadora que encontré en la caja metálica junto al cilindro y presioné el botón de grabar con el dedo manchado de sangre. Si esta es la séptima vez que intento escapar, tengo que asegurarme de dejar un mensaje que mi yo del futuro pueda encontrar antes. Miré el amanecer que empezaba a despuntar, pero el sol no salía por el este, sino por el norte, confirmando mi última y más terrible sospecha. No estaba en la Tierra, o al menos, no en la Tierra que yo conocía cuando subí a ese tren. El sol que se alzaba por el norte no era una estrella, era una inmensa luz artificial de tungsteno que parpadeaba con un zumbido eléctrico en el horizonte falso. Miré mis manos y me di cuenta con horror de que mis dedos comenzaban a volverse traslúcidos, como si la realidad misma estuviera perdiendo la señal de transmisión. El granero, la paja, el olor a madera vieja, todo empezaba a pixelarse y desmoronarse en el aire como ceniza digital llevada por el viento. No estaba en Francia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar geográfico que pudiera señalarse en un mapa de este mundo. Estaba dentro de una recreación, una maqueta a escala real construida para contener algo que no debía salir jamás de las Ardenas. El fragmento de metal en mi bota comenzó a quemarme la piel, pero no con calor, sino con una vibración gélida que subía por mi pierna como veneno líquido. Entendí entonces que ese trozo de tecnología alienígena era lo único real en este entorno simulado, un virus extraño que el sistema no podía procesar. Por eso los hombres de gris me perseguían, no para matarme, sino para depurar el error antes de reiniciar el programa desde el principio. Yo no era el soldado que regresaba, yo era el custodio involuntario de una verdad que podía desmoronar la ilusión en la que vive el resto de la humanidad. Mi muerte en la guerra fue solo el momento en que fui cargado en esta prisión de bucle temporal. Escuché pasos afuera, pero ya no eran los zapatos de cuero de los hombres de traje, sino el sonido pesado de botas metálicas marchando al unísono. Las paredes del granero cayeron hacia afuera como decorados de teatro mal montados, revelando un vacío blanco infinito donde debería estar el bosque. En ese vacío flotaban filas interminables de cápsulas idénticas a la mía, miles de soldados durmiendo en un sueño inducido eterno.
vi a mis compañeros de batallón, a Miller, a Ramírez, todos conectados por cables a una torre central que pulsaba con esa luz violeta enfermiza. La guerra terminó en 1945 para el mundo, pero para nosotros, la batalla por nuestra conciencia no ha dejado de repetirse ni un segundo. Tomé la grabadora con desesperación, sabiendo que me quedaban apenas unos instantes antes de que mi mente fuera borrada y reseteada al punto de partida. Si estás escuchando esto, grité al micrófono, no confíes en el cielo, no confíes en la fecha, busca la grieta en el muro del cementerio. Tenía que dejar este mensaje en un lugar donde mi yo de la siguiente iteración, la número 8, pudiera encontrarlo antes de caer en la trampa. Me di cuenta de que la cicatriz en mi mano cambiaba de forma, a veces era de bala, a veces de cuchillo, reescribiéndose según la narrativa que ellos elegían. Mi identidad era un guión flexible, pero mi voluntad de escapar se estaba volviendo sólida como el diamante. Uno de los hombres de gris entró caminando sobre el aire, su rostro carente de rasgos, liso como un huevo, sin ojos ni boca para expresar piedad. Su voz resonó directamente dentro de mi cráneo. Sujeto 402, ha excedido los límites de la simulación, preparando protocolo de extracción de memoria. Sentí una presión inmensa, como si una prensa hidráulica estuviera aplastando mi cerebro desde ambos lados, intentando exprimir el recuerdo del bosque. Me aferré al dolor, porque el dolor era lo único que me confirmaba que todavía era yo, que todavía era humano y no un código. Clavé el fragmento de metal alienígena en mi propia pierna para anclarme a la realidad con un grito de agonía pura. Con mis últimas fuerzas, lancé la grabadora y el diario hacia la grieta que vi en la simulación, un error visual en la esquina del granero donde la realidad parpadeaba. Vi cómo los objetos atravesaban el velo digital y caían en la oscuridad real, fuera del alcance de los controladores del experimento. Si lograba despertar de nuevo en ese tren, tendría que buscar esas pistas, tendría que confiar en mis instintos ciegos más que en mis ojos. El hombre de gris levantó una mano y el mundo se volvió negro al instante, apagando el sol falso y silenciando el viento. La sensación de caída libre fue absoluta, un descenso vertiginoso hacia la nada sin fin. El olor a óxido y tabaco viejo golpeó mi nariz de golpe, despertándome con una sacudida violenta en el asiento duro de madera. Abrí los ojos y vi el vagón de tren vacío, la niebla gris afuera y el reloj del revisor marcando exactamente las 3 de la madrugada. Mi uniforme estaba limpio, mis manos no tenían sangre y el dolor en mi pierna había desaparecido por completo como si nunca hubiera existido. Por un segundo, sentí el alivio de pensar que todo había sido una pesadilla horrible producto del estrés postraumático de la guerra. Me levanté para bajar en la estación de mi pueblo, listo para abrazar a mi madre y olvidar la locura. Pero entonces, al dar el primer paso hacia el pasillo, sentí algo duro y afilado clavarse en la planta de mi pie derecho, dentro de la bota. Me detuve en seco, con el corazón golpeando contra mis costillas como un martillo, mientras una sonrisa fría y decidida se formaba en mi rostro. No me habían borrado del todo, el fragmento seguía ahí, escondido contra mi piel, invisible para sus escáneres. Miré por la ventana hacia la estación donde el reloj estaba congelado y susurré para mí mismo, rompiendo el guión por primera vez. Esta vez no voy a ir al cementerio, esta vez voy a ir a quemar la torre. Si encuentras este vídeo, eres la iteración 9. Comenta, despierta. No olvides suscribirte. Dale like y comenta.